Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Buenos días. El Tesoro español ha emitido bonos y obligaciones con varios vencimientos y ha colocado casi 6.600 millones de euros en una mañana en la que está reunido el Banco Central Europeo. Los analistas creen que está más dividido que la Reserva Federal. El consenso espera que mantengan los tipos de interés en el 4,5% y que repitan el mensaje de que necesitan más pruebas de que la inflación está bajo control. Las palabras de Christine Lagarde serán...
Pues iniciamos nuestro debate y también nuestra campaña en Capital Radio para que se conozcan los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid con la difusión que se merecen. Queremos ser el altavoz de estos nuevos desarrollos que son el futuro de la ciudad y hoy vamos a empezar con Valdecarros. Valdecarros se trata del mayor desarrollo urbanístico actualmente en marcha en España y uno de los más relevantes de Europa, con un total de 19 millones de metros cuadrados. Bueno, pues este nuevo barrio, en el sureste del ensanche de Vallecas, ya tiene sus primeras líneas maestras y se puede ya observar pues, las principales avenidas, las rotondas que van a ordenar toda esta zona, ¿no? Para hablar de ello, hoy contamos en directo desde los estudios de Capital Radio con expertos en este desarrollo, en esta materia, y vamos a darles paso y los voy a presentar. Tenemos con nosotros a José María García, que es viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Buenos días, José María. Buenos días, Meli. Encantado de volver a estar en vuestras ondas. Bueno, pues la verdad es que es un placer siempre tenerte en esta casa y que hoy hablemos de uno de esos desarrollos, pues el principal, ¿no? Como decíais antes, uno de los primeros. Bueno, pues también está con nosotros Luis Roca de Togores, que es presidente de Valdecarros. Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por recibirnos otra vez aquí a Valdecarros. Bueno, fundamental, ¿no? Que hablemos de Valdecarros y de cómo se está comportando todo este desarrollo y que la gente lo tenga claro dónde invertir y cómo va a ir evolucionando. También está con nosotros Javier Rodríguez Heredia, que es socio directo de Azora. Buenos días, Javier. Buenos días, Meli. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y además vosotros sois uno de los principales tenedores de suelo en este desarrollo. Creo que es importante vuestra labor también aquí en este debate. Y también por último con nosotros tenemos a Juan Francisco Hernández, que es director territorial centro de Land Company, que es del Grupo Santander. Buenos días, Juan Francisco. Buenos días, Meli, y muy agradecido por la invitación para estos debates. Bueno, vamos a hablar mucho de suelo. Yo creo que también aquí nos puedes aportar mucho, que ya tengo muchas llamadas, muchas preguntas que me han dicho que os pregunte. Bueno, a ver si nos da tiempo a debatir de todo esto, ¿no? Pero antes de empezar el debate, a mí me gusta hacer una ronda para que el oyente que nos esté escuchando sepa un poco de lo que vamos a hablar y darle un titular, ¿ve? Que es siempre lo que busco en esta ronda. Yo me gustaría que cada uno os lo llevarais a vuestro terreno, pero os voy a hacer la pregunta, ¿qué supone Valdecarros para Madrid? José María. Pues sin duda alguna, Valdecarros, junto al resto de desarrollos del sureste de Madrid capital, supone un punto de inflexión en el desarrollo inmobiliario, particularmente en el residencial, y nos va a permitir incidir en algo que es clave en este momento, en la generación de oferta, y que además esa oferta sea asequible. Por tanto, Valdecarros supone ese punto de inflexión en la búsqueda de soluciones para las familias. Y finalmente, supone una vanguardia en el urbanismo, una concepción nueva de lo que debe ser la ciudad, el equilibrio en las dotaciones de la ciudad, su conexión con la ciudad consolidada y, como a mí me gusta decir, también supone un reequilibrio territorial y social de sur a norte, lo cual es muy importante. Uh-huh. Luis. Yo creo que, Meli, Valdecarros supone la posibilidad de mejorar muy significativamente la accesibilidad de la vivienda en Madrid. Supone la oportunidad para tanta gente joven que está enfrentándose a un problema en el desarrollo de su vida personal, de que un proyecto de ese tamaño impacte realmente en los precios y mejoremos la accesibilidad de la gente. Uh-huh. Javier. Pues para mí es dar respuesta a una gran necesidad que tiene Madrid, ¿no? Se habla mucho del éxito de Madrid y de su comunidad a nivel mundial, pero nunca se entra en el detalle de lo que es necesario para que siga ocurriendo. Y lo que es necesario es crear esta infraestructura social tan básica como es la vivienda y en el caso de Madrid es la única garantía para que pueda seguir teniendo éxito y seguir creciendo y satisfacer las necesidades de la multitud de nuevos hogares que se crean en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Juan Francisco. Valdecarros, dado su volumen y magnitud, pues tiene que estar llamado en los próximos 15 años a ser el epicentro sobre el que deben pivotar tanto las políticas municipales y autonómicas con el acceso a la vivienda como la actividad promotora de cooperativas, inversores que estén buscando invertir en un sector, un barrio moderno y con buena accesibilidad y destinado a ese segmento de la vivienda de precio medio. Para nosotros como Lanco es un gran reto, como promotora de suelo que somos, que nos dedicamos a la gestión de suelo como nuestro modelo de negocio, que participar en esta junta de conversación tan altamente profesionalizada y en la que nos sentimos tan identificados. Uh-huh. Bueno, habéis dicho muchas cosas en esta lluvia de ideas, pero mira, José María, has dicho vanguardia en el urbanismo, ¿no? Cuando hemos dicho que supone Valdecarros, ¿no? Claro, yo te quería preguntar, ¿qué representa Valdecarros en el nuevo urbanismo de la ciudad?
Pues mira, yo creo que trasciende esa visión dogmática de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Y también, lógicamente, supone una evolución con respecto a la concepción de los barrios dormitorio. Es una ciudad en sí misma, ¿no? Y por tanto, ese equilibrio entre dotaciones, equipamientos, servicios públicos y esa concepción de integración de lo residencial con lo productivo, al tiempo que se prepara para una red de transporte y una movilidad conceptualmente sostenible desde el punto de vista de la eficiencia de los medios de transporte, lo que hace es generar un barrio que trasciende el concepto de barrio, se convierte en ciudad con una gran vivibilidad, una gran calidad de vida hacia el futuro y adelantándose a los tiempos, ¿no? Yo creo que ese tipo de urbanismo todavía no lo hemos visto en España y Valdecarros va a ser ejemplo de ello. Uh-huh. Bueno, Luis, cuéntanos un poquito las cifras, ¿no?, de este gran proyecto. Las cifras, al final, yo creo que vamos a dar 4 cifras fundamentales. Tú ya has dicho una antes, 19 millones de metros cuadrados, 51.000 viviendas, de las que 28.000 serán viviendas protegidas, 1.800 millones de euros de inversión en urbanización, que se convierten en 7.500 millones de euros si contamos con la edificación, y 5,5 veces el Parque del Retiro en zonas verdes. Creo que con esos números, tanto en el impacto del volumen de la vivienda en el mercado, como en lo que supone en términos de sostenibilidad esos 7 millones de metros de zonas verdes, Valdecarros es un proyecto claramente diferencial en la Comunidad de Madrid. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo Valdecarros? Ahora mismo estamos urbanizando las 3 primeras etapas. Eso supone una inversión en el entorno de los 130 a 150 millones de euros. Y lo que quiere decir urbanizar las 3 primeras etapas es que calculamos que a lo largo del 2025 Valdecarros se va a poner a edificar ya las primeras 13.500 viviendas del sector. Para que nos hagamos una idea, esas 3 primeras etapas son más viviendas que todo el sector de Valdebebas. Entonces yo creo que eso va a ser algo ya en un plazo relativamente corto que va a tener un impacto claro en el mercado de la vivienda de Madrid. Uh-huh. Bueno, ahora me voy por la parte promotora, ¿no? Y tanto a Azora como a Alanco sí que me gustaría que nos contarais a los oyentes cuál es la motivación de empresas como vosotros, como Azora y Alanco, que han entrado en estos desarrollos de suelo en este ámbito. Y digo motivación porque cuando un inversor entra en este tipo de actuaciones de suelo, pues se encuentra con el riesgo temporal por la incertidumbre, ¿no? Lógicamente, al riesgo legislativo, al riesgo operativo, ya que dependes también un poco de las administraciones públicas. Entonces, no sé si es que al final es la única manera de obtener suelo en precio, ¿no? Quiero saber vuestra opinión. Javier. Bueno, yo creo que lo has definido muy bien, como dicen, a la fuerza ahorca, ¿no? Nosotros llevamos más de 20 años creando infraestructura social de vivienda, siempre con mucho enfoque al alquiler. Más del 65% de nuestras viviendas son viviendas asequibles y sociales. Y bueno, en un contexto de fuerte escasez de suelo, que si queréis entraremos más adelante los desequilibrios que hay, cada vez nos es más difícil competir con los promotores tradicionales que desarrollan para vender, ¿no? Entonces, aun siendo un elemento de riesgo, pues hemos tenido que entrar en suelo en gestión si realmente queremos seguir haciendo esta función, que para nosotros es una función social muy importante, que es la generación de vivienda asequible y social en régimen de alquiler, ¿no? Porque hoy el alquiler está muy complicado, pero no está muy complicado solo para los inquilinos, sino está muy complicado para los que tenemos invertido aquí el dinero con las subidas de tipos, los costes y demás situaciones, ¿no? que bueno, pues o te posicionas o hace muy complicado el que puedas seguir haciendo esta función que, como digo, llevamos más de 20 años haciendo. Uh-huh. Juan Francisco. Bueno, en el caso del ANCO, es verdad que la motivación, teniendo en cuenta que nuestro origen fundacional viene de la gestión de toda la cartera que tenemos de propiedad del Grupo Santander, que es el accionista único de nuestra plataforma, nuestra motivación, que no es otra que poner en valor y rentabilizar esos activos en desarrollo, como puede ser Valdecarros, ya viene dada desde nuestra creación y es parte de nuestro ADN. Como decía Javier, a diferencia de ellos, nuestra motivación no se origina en un proceso de adquisición ordinario, sino que como puede ser el de Azora, sino a través de un proceso de segmentación en el que hemos analizado toda la cartera que tenemos y hemos puesto en valor o hemos puesto en el foco los activos que consideramos que son necesarios o aptos para poder tener esa viabilidad. Es unido a un proceso industrializado que hemos generado de nuestra cartera y aplicándole métodos y plataformas tecnológicas que nos dan esa capacidad, esa agilidad, pues nos da esa capacidad de poder actuar sobre esos activos en gestión.
Es cierto lo que dices, que los riesgos es verdad que produce el suelo, en algunos casos desincentiva a la inversión porque lógicamente esos inversores no son capaces a lo mejor de rentabilizar en el tiempo la inversión. Por eso creemos que es muy necesario en la gestión de suelo que por un lado se avance en la celeridad de la gestión, en los trámites, en la seguridad jurídica, y por otro lado creemos que sigue siendo necesario que haya una profesionalización grande de lo que es la gestión de suelo, que pueda o sea, porque al final nosotros consideramos que la gestión del suelo es un negocio en sí mismo. Está lógicamente complementario con el resto de la promoción inmobiliaria, pero creemos muy necesaria que esas empresas tengan esa profesionalización alta en la gestión de suelo por la complejidad que lleva. Bueno, pues al final de todo lo que habéis dicho, yo llego a una conclusión, José María, que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, y es que en estos desarrollos van a estar las viviendas que la gente puede pagar en Madrid. Por supuesto, es decir, al final hay que poner en relación oferta y demanda y capacidad de disponibilidad de renta de esa demanda, ¿no? Y en este sentido, en las cifras que ha señalado Luis Roca, de 51.000 viviendas, de las cuales 28.000 tienen algún tipo de protección pública, significa que el segmento de población al que va dirigido es aquella que tiene esa capacidad de pago para poder acceder a una vivienda a un precio asequible, a un precio limitado por la intervención pública, ya sea en compraventa o sea en alquiler, ¿no? Y por tanto, aquí sí que va a haber una conexión real, también por volumen, con la capacidad de pago de la demanda, ¿no? Y por tanto, aquello que se nos dice de los mercados tensionados se resuelven generando oferta sostenida en el tiempo. Uh-huh. Luis, muchas de las preguntas que me hacen son para ver un poquito pues cómo se está financiando el proyecto. Vamos a poner un poco en contexto, vamos a ver quiénes son los propietarios de Valdecarros ahora mismo y cómo se está financiando este proyecto. Empezando por los propietarios, Meli. Yo creo que en la estructura de la propiedad, Valdecarros es un rara avis. Valdecarros es un sector donde muchas veces hablamos, tanto José María como yo, sobre todo, de que es una colaboración público-privada. Pero igual que el Plan Vive está saliendo muy bien, esto va a salir igual de bien o mejor. No podemos perder de vista que aquí, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid, tomaron una decisión hace mucho tiempo ya fundamental y compraron suelo en el mercado. Ahora mismo la Comunidad de Madrid es el primer propietario de suelo de Valdecarros y el Ayuntamiento es el tercero. El 36% de las viviendas que se van a hacer, en el entorno de las 22.000 viviendas, van a ser no ya protegidas, que también, sino de propiedad pública, directamente de propiedad pública, lo cual creo que es algo radicalmente diferencial a cualquier otro desarrollo que haya en la Comunidad de Madrid, porque en muchos está el sector público, pero no en esta intensidad. Uh-huh. Luego tenemos operadores muy importantes, tenemos aquí tanto a Azora como a Lanco, tenemos otros que hoy no están con nosotros, tenemos a Priconsa, tenemos a Sareb, tenemos a Inmoglaciar a través de... Inmoglaciar. A Urquia, ¿no? Sí. Tenemos a Cerberus, tenemos a Zapata, o sea, tenemos promotores muy importantes. En este momento, yo creo que de propietarios históricos queda en el entorno del 5%, y esos son propietarios que van vendiendo. Tenemos también otro operador muy importante que es Ebrosa, bueno, que ha entrado recientemente, ha sido la última adquisición importante después de la de Azora. Y yo creo que con esos mimbres de propiedad va a salir un proyecto muy atractivo, pero estamos haciendo más cosas para que sea atractivo. Y ahí hemos ido a un modelo de financiación que tú me preguntabas, donde hemos querido dotar de una solvencia patrimonial importantísima a la Junta de Compensación, reservando prácticamente el 50% del aprovechamiento. Eso tiene muchas ventajas porque ese patrimonio de la Junta se va a ir vendiendo en el mercado y se va a ir usando para financiar el proyecto. Y eso tiene ventajas para todos los operadores, para los propietarios de suelo porque les da certidumbre en cuanto a las inversiones que tienen que hacer, para el resto de operadores del mercado que no están como propietarios de suelo porque les va a abrir la oportunidad de incorporarse al proyecto a través de suelo finalista, y para los futuros vecinos de Valdecarros porque como la Junta se ha quedado con todo el suelo que no es residencial, eso
lo vamos a ir también vendiendo, pero buscando cómo a través de esas parcelas de actividad económica damos los mejores servicios posibles a los futuros vecinos y configuramos un barrio que realmente sea una ciudad que pueda cubrir todas las necesidades conjuntamente con las dotaciones públicas, pero no solo a través de las dotaciones públicas. Claro, has dicho la palabra suelo, que es súper importante, es la materia prima, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en las últimas subastas el suelo ya, según fuentes del sector, se ha revalorizado un 20%. Azora es de las últimas que ha entrado, ¿no? En este desarrollo, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo está el tema del suelo? Que es que me lo preguntan todos ahora mismo, hoy me están friendo a mensajes. ¿Cómo está el tema del suelo? ¿Qué da suelo? Se ha revalorizado un 20%. ¿Hasta cuánto se va a aguantar los precios del suelo a estos precios? ¿Y cuándo va a ser la curva que se disparen, no? No sé, ahí me lo podéis un poco también entre Azora y entre Elanco comentar un poquito. Javier. No, vamos a ver, yo casi lanzaría primero los números generales para entender dónde está el problema, ¿no? La Comunidad de Madrid ha sido la zona urbana que más ha crecido en toda la Comunidad Económica Europea en los últimos 10 años, a un régimen de unas 70.000 personas, más o menos 30-35.000 nuevos hogares todos los años, ¿no? Si miramos también a Eurostat y las proyecciones que tiene de Madrid, sigue siendo la zona urbana con mayor crecimiento proyectado de toda la Unión Europea, con aproximadamente una estimación de unos 25.000 hogares todos los años, ¿no? Si analizamos el suelo que tenemos disponible en gestión y finalista en la Comunidad de Madrid, pues probablemente estamos hablando que tenemos suelo para el 50% de esos hogares, ¿no? Entonces, efectivamente, el suelo es el mayor cuello de botella que tenemos para poder dar solución a la accesibilidad a la vivienda en Madrid por su fuerte crecimiento, ¿no? No porque no se esté poniendo suelo disponible, sino porque hay que poner mucho más suelo, ¿no? Luego tenemos otras restricciones como pues, la capacidad de las constructoras, el volumen de promotores que hay, que quedó muy dañado con la gran crisis financiera y realmente los promotores tienen también una capacidad limitada en poder posicionarse en suelo y poder hacer gestión en suelo y a largo plazo. Y entonces, si mezclas todas esas cosas, pues tenemos un problema fuerte de poder generar esas viviendas, ¿no? Entonces, yendo a la foto del suelo, el suelo, al final, el cómo funciona su valoración en el mercado es por lo que se llama valoración residual, ¿no? Y valoración residual viene determinada por, empezando casi al revés, empiezas por a cuánto lo puedes vender, cuál es el margen del promotor que tiene que tener, ese margen industrial para justificar su actividad. De su margen, de ese precio de venta, te queda un precio sin margen. De ese precio sin margen le tienes que quitar cuánto cuesta construir, no solo los costes de construcción, sino todos los costes que se llaman soft, ¿no? Asociados a costes de estudios, de licencias, de proyectos y demás. Y al final te queda el valor residual del suelo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay una oferta muy potente y una demanda muy escasa, el precio de venta es muy alto. Y si el precio de venta muy alto, al final termina trasladándose de esa forma al precio del suelo, ¿no? Entonces, la forma de controlar el precio del suelo es sacar más suelo, ¿no? Entonces, nuestra previsión es que, lamentablemente, el precio del suelo, a no ser que sea una situación como la de en este caso, que hay un porcentaje muy alto de precio de venta controlado, porque es vivienda protegida, es donde hay que hacer la regulación de los precios y es donde está topado el precio de venta y automáticamente te queda topado el precio del suelo, pero lo que es en vivienda libre, pues tendremos que monitorizar, pero va a subir y va a seguir subiendo el precio del suelo en estos ámbitos porque es la descompensación entre demanda y oferta es muy alta. Juan Francisco. Bueno, añadiendo lo que comenta Javier, es verdad que el gran problema que estamos teniendo en Madrid, bueno, en general en toda España, es básicamente ese déficit de suelo que hay en zonas tensionadas. Entonces, la única manera de poder solucionar ese problema de precio, como bien decís, es el sacar suelo y tener una oferta adecuada y necesaria para poder solventar ese problema. Por eso, lógicamente, estos desarrollos del sureste, entre los que está Valdecarros, es tan importante que salgan adelante para poder aliviar de algún modo esos precios. Es verdad que en un mercado ideal, con una oferta grande, el precio debería tender a estabilizarse, con una demanda como es la de Madrid, que es una demanda constante y en evolución. El problema también que tenemos, que es la coyuntura económica en cuanto al coste de las materias primas, que lógicamente el coste de construcción, como antes ha hecho Javier, ese residual, pues puede provocar que por mucho que haya una oferta adecuada,
pues esos costes a lo mejor puedan topar de algún modo ese precio, porque lógicamente la viabilidad de las promociones tienen que salir y los costes, si no somos capaces de poder aliviarlos, pues podrán estar comprometidos. Pero bueno, lógicamente todo pasa porque podamos ser capaces de sacar esa demanda de suelo, que los plazos se aligeren, porque es verdad que los que nos dedicamos a la gestión de suelo tenemos el lastre de que lógicamente los trámites todos son muy largos, que los plazos administrativos se complican mucho, y entonces es necesario tanto la profesionalización que he dicho anteriormente como la capacidad de que esos trámites se pudieran contextualizar en un tiempo adecuado, porque hay veces que los planeamientos salen en un horizonte temporal y su desarrollo se provoca 2 o 3 lustros después, cuando las necesidades a lo mejor han cambiado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero me quedan muchas preguntas que tenéis que contestar luego a la vuelta, porque la gente me pregunta si queda suelo en Valdecarros. También si es una oportunidad ahora mismo para el inversor, pues estos desarrollos como es Valdecarros. Cuantificar un poco la demanda, ¿no? O sea, ¿cuánta vivienda se puede absorber en Valdecarros? Bueno, pues todo esto en breve.
Bueno, pues seguimos con nuestro debate que tenemos hoy de Valdecarros. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está José María García, que es viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Luis Roca de Togores, que es presidente de Valdecarros. Javier Rodríguez Heredia, que es socio directo de Azora. Y Juan Francisco Hernández, que es director territorial centro de Land Company del Grupo Santander. Entonces, lo que habíamos quedado un poco antes de irnos a esta pausa por hablar era que yo os pongo encima de la mesa, ¿vale? Para que ya nos vayáis contestando. A mí me gustaría saber también un poco, pues, si queda suelo, a qué precios van a salir las viviendas. Antes, Luis, has comentado que en el 2025 se verán las primeras viviendas. Bueno, pues ¿a cuál precio van a salir esas viviendas? No sabemos desde la Junta a qué precio van a salir las viviendas. Quiero decir, de aquí al 2025, en términos económicos, pueden pasar muchísimas cosas. Y por otra parte, esas viviendas las van a desarrollar diferentes promotores, que evidentemente cada uno tendrá su estrategia comercial y pues pondrá los precios que considere en régimen de competencia, lo cual es una gran garantía, porque al final, si hay una oferta suficiente, que eso sí sabemos que lo va a haber, como va a haber competencia, pues al final el precio se ajustará al precio óptimo al que las viviendas se puedan vender. Y nadie va a poner precios superiores porque en régimen de competencia, si alguien pone precios superiores, pues no venderá. Yo creo que esa es la gran garantía de incrementar el stock de oferta, que es que la competencia y el mercado actúan y ajustan a la capacidad de compra del conjunto de la población. Luego lo que sí tenemos es una garantía de precios, y eso nos puede hablar José María, en todo lo que son las 28.000 viviendas protegidas, que esas tienen su precio fijado por normativa, que por cierto se acaba de actualizar, y esas sí sabemos que saldrán al precio que fija la normativa. Claro, y que ahora salen los números, ¿no? Con la subida del precio del módulo, ¿no? Pues María. Ahora sí que salen los números. Sí que es cierto que el módulo de precios de la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid estaba sin actualizar desde el año 2008, y en los últimos tiempos se estaba produciendo ese momento de parálisis, esa retención de las nuevas promociones de vivienda de protección pública, por el hecho de que el diferencial entre el coste de construcción, que habéis señalado que se ha incrementado significativamente, y esa limitación del precio máximo de venta por parte de la Comunidad de Madrid hacía inviable determinados proyectos. En este momento, al actualizar el precio, sí que hemos conseguido abrir ese diferencial entre el coste de construcción y el precio máximo de venta. Y en el caso de la vivienda de precio público básico, nos vamos en la ciudad de Madrid a un precio de 2.450 euros metro cuadrado, y en la de precio limitado son 2.820. Con esos precios máximos de venta y ajustando el coste de la construcción y los márgenes que pueda haber, sí que se hace viable la construcción de vivienda de protección pública. Y nos vamos a vivienda de un precio muy razonable, en torno a 250.000 euros, viviendas de unos 80 metros, con plaza de garaje, lógicamente, de 25 metros, con trastero de 8 metros cuadrados, con zonas comunes y con protección pública. Y, por tanto, desde el punto de vista del promotor, eso le hace competitivo en el mercado, porque va dirigido a una demanda que va a poder pagar esos precios, y además va a generar una dulcificación, por tanto, del precio de la vivienda libre. Si conviven en el mismo espacio viviendas con un precio limitado razonable con otras de precio libre, estas van a ajustar su precio y, por tanto, el conjunto de lo que se desarrolle no va a generar más presión en el incremento de precios. Uh-huh. Bueno, vosotros que estáis desarrollando y que vais a desarrollar y vais a poner vivienda, contarnos un poquito cuáles son vuestros proyectos pues en Valdecarros. Javier. Bueno, como yo decía, nosotros tradicionalmente hemos estado muy enfocados en el alquiler, ¿no? Y con mucho foco en vivienda protegida, ¿no? La situación que tenemos ahora de mercado es una situación muy compleja para el alquiler, ¿no? Todo el mundo enfrenta la compra al alquiler, ¿no? Siempre se habla de comprar versus alquilar versus comprar, y la verdad es que son absolutamente complementarios. En un mercado tienes que tener una oferta de alquiler y una oferta de vivienda, ¿no? Y nosotros vemos con gran preocupación que hoy es muy difícil mantener una política de fabricar vivienda para alquilar, ¿no? Yo pues, puedo tomar la que más conocemos, que es la vivienda protegida. Yo creo que el viceconsejero nos va a entender. Los precios de alquiler que se marcan en vivienda protegida están en torno al 5% de rentabilidad bruta. O
sobre el precio de adquisición de esa vivienda. Nosotros si compramos, porque nosotros no somos promotores, somos tenedores a largo plazo de vivienda, ¿no? Si compramos vivienda a promotores que han fabricado esta vivienda protegida y tenemos un 5% de alquiler de rentabilidad bruta, en la vivienda protegida, porque las rentas son más bajas, pues aproximadamente tienes una pérdida por costes de gestión y a impuestos de en torno al 35-40% de esa rentabilidad bruta. O sea, te vas a rentabilidades netas del 3%. Los costes de financiación hoy, si eres una empresa solvente de alquiler, pues pueden estar en torno al 5%, si no eres solvente se te van a ir más al 6%, ¿no? Entonces, tenemos que entender que una rentabilidad del 5%, que es la que nos permite mantener precios asequibles y que es la que hay que tener para que haga su función en alquiler, pues lo que puede provocar es que los que tenemos que tenerlo a largo plazo no podamos ni siquiera pagar los intereses del préstamo. Yo no hablo de amortización o de tener rentabilidad para el accionista, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos aquí y siempre aprovechamos con el viceconsejero para pedir cosas, nosotros lo que pediríamos es que, teniendo en cuenta este contexto, que por favor se piense que es muy importante generar oferta en alquiler, no solo en compra, y que para que esa oferta en alquiler funcione, yo diría, a precios de mercado, pues tenemos mucha oferta, con lo cual no me preocupa tanto, pero sí a precios asequibles, pues le pediría un poco que recupere pues todas esas ayudas que había para el que decidía mantener esto a largo plazo. Había subvenciones en tipo de interés, subvenciones en amortización de deuda, subvenciones directas, porque si eso no se hace, se va a vender toda la vivienda protegida, pero se va a vender, no va a quedar parque para alquiler, y entonces no vamos a dar cobertura a una parte de la población que necesita seguir viviendo de alquiler y que es su base de acceder a la vivienda. Juan Francisco, para saber un poco el proyecto y luego ya volvemos. Sí, en primer lugar también, al hilo de lo que comentaba Luis y José María respecto a las actualizaciones que ha habido de módulos en la vivienda protegida, tan necesario, porque desde 2008 estaba totalmente desactualizado y además unido a lo que hemos dicho antes del coste de las materias primas, pues provocaba que esas promociones tan necesarias de vivienda protegida que pueden dar acceso a esos jóvenes estaba totalmente limitada. Nosotros contrastar que desde esa actualización de módulos, nosotros como grandes tenedores que somos de suelo, podemos confirmar que esa activación de esa vivienda protegida es real. Nosotros ya tenemos lógicamente suelo, vivienda protegida por varios sectores de la Comunidad de Madrid y esa demanda o ese apetito de los inversores se ha reactivado de manera automática. Por tanto, creo que era totalmente necesario poder actualizarlo porque era muy, muy, muy vital para poder hacer esa promoción con esos precios que sean capaces de acceder los jóvenes. En cuanto a nosotros nuestras expectativas, nosotros como promotora de suelo que somos, que realmente nos dedicamos especialmente a fabricar ese suelo, pues nuestras expectativas es que lógicamente Valdecarros va a ser un nicho de mercado muy importante para poder poner ese suelo tan necesario para que puedan estabilizarse los precios, para que promotores que tengan interés en entrar en el ámbito pues puedan desarrollar sus promociones. Nosotros además también estamos realizando promociones propias y con el estudio que estamos haciendo de lo que podría salir en Valdecarros, está saliendo en sectores del desarrollo del sureste, como puede ser Berrocales o Aijones, que ya están saliendo promociones, se están comercializando, pues los precios de vivienda tienen que estar rondando pues los 271 dormitorios o 350.000 3 dormitorios, que entendemos que para ser la Madrid pues son precios que tienen que ser razonables. José María, respecto a lo que ha dicho Javier del alquiler, ¿no?, en Valdecarros. Javier siempre tiene, la verdad, que una visión muy objetiva y muy analítica, ¿no?, de lo que es el mercado del alquiler en España, y tienen la trayectoria y la experiencia para poder poner los puntos sobre las íes, ¿no? Y sí que es verdad que en este momento es muy difícil promover para alquilar. Nosotros tenemos la experiencia desde el Bilturren público-privado del Plan Vive y hay una enorme dificultad también por el coste financiero, sin lugar a dudas, de poder desarrollar estos proyectos. En el caso del Plan Vive, con coste de suelo, entre comillas, a coste cero, ¿no?, para el concesionario y gestor de estas promociones. Es evidente que hay que recuperar fórmulas que pasan, en primer lugar, porque haya seguridad jurídica en el ámbito del alquiler. Parece de perogrullo, pero si no hay seguridad jurídica en el alquiler, es muy difícil invertir en el alquiler. Y en segundo lugar, también tiene que haber una financiación competitiva, y ahí hay institutos públicos de financiación como el ICO o el BEI que
están tardando en encontrar fórmulas de financiar a un coste más asequible, a un coste más competitivo, a estas promociones con destino al alquiler para conseguir objetivos o bien de sostenibilidad económica o social a través del alquiler. Y finalmente, como señalaba Javier, sí que es verdad que hay que estudiar desde la Administración, recuperar fórmulas de préstamo promotor o ayudas directas a la promoción de promociones con destino al alquiler asequible, en la que ese coste de oportunidad y ese coste de capital se reduzca para garantizar unas rentabilidades razonables a un periodo largo futuro, ¿no? Y de esta manera, además, atraer inversores de fuera de nuestra latitud que sean capaces de acompañar a un socio español en este tipo de promociones, porque la rentabilidad futura es razonable por encima de ese 5%. Luis. Yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo tanto Javier como José María, pero creo que hay un elemento adicional que no nos podemos olvidar. Y es que la ley de vivienda, además de toda la problemática de las zonas tensionadas y de las limitaciones de precio que se quieren introducir, que en Madrid no se están introduciendo, gracias a Dios, ha eliminado la descalificación a los 15 años. Y eso supone, desde mi punto de vista, primero, una penalización al capital que tiene que invertir en esos proyectos, pero de una forma muchísimo más grave, porque esto es extensivo tanto al alquiler como a la venta, es directamente minar el ahorro de la clase media de este país, porque al final todos los que adquieran vivienda protegida en compra, que está muy bien porque es un precio muy asequible y está muy bien para la gente que quiere acceder a la vivienda, antes de esa ley tenían una expectativa de que a los 15 años podían descalificar esa vivienda, y eso era un sistema que sin coste para la administración pública ha generado un ahorro importantísimo para muchísimas personas en España. Y eso ha desaparecido. Y que eso desaparezca al final es ir directamente en contra del ahorro de toda la clase media y trabajadora de este país. Habría que buscar una manera de resolver ese problema, que creo que es un problema muy grave. Oye, ¿cómo podemos cuantificar la demanda de Valdecarros? Luis, por ejemplo, ¿crees que toda la vivienda que salga se va a absorber? Claro, la demanda es la gran incertidumbre, pero por eso el desarrollo del sureste y Valdecarros en particular está estructurado en etapas, porque al final un proyecto como Valdecarros, o no un proyecto de vivienda, un proyecto económico de cualquier tipo, siempre depende de la demanda, y siempre la demanda es un elemento incierto. Por eso tienes que desarrollar un proyecto lo suficientemente flexible como para que pueda adaptarse a las distintas situaciones de la demanda que sabemos que en un periodo largo se van a producir con seguridad. Y por eso tenemos tanto Valdecarros, Berrocales, Aijones, Los Cerros, tenemos las etapas que nos permiten ir poniendo etapas en carga a lo largo del tiempo e ir acompasando a esa demanda. Ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo. Las etapas 1, 2 y 3 estaban planteadas desde un punto de vista formal como 3 etapas sucesivas, y sin embargo los propietarios de Valdecarros tomamos la decisión de acometerlas de forma simultánea, lo cual está suponiendo un ahorro de tiempos en el entorno de los 5 años. Sí, yo, por complementar lo que ha dicho Luis, y a la pregunta de si se van a absorber, por supuesto que se van a absorber. Y sé que es un ejercicio muy teórico, pero como decía antes, en los próximos 15 años hay que generar 24.000 nuevos hogares. Y hay suelo al año. Y hay suelo para 9.000 al año, de media. Pues oye, es que es impepinable, ¿no? que se van a absorber y que probablemente incluso el faseado que está establecido en Valdecarros, que en principio, para que entendáis la apuesta que hacemos los que estamos ahí, es un desarrollo que está previsto en varias etapas hasta 20 años, ¿no? O sea, que es súper largo plazo. O sea, probablemente nos encontremos que vamos a fusionar varias etapas como se ha hecho con la etapa 1 y 2 y 3 en los arranques, porque la demanda es inmensa. Oye, Juan Francisco, en cuanto a la curva de precios, o sea, ¿hasta qué punto? Bueno, no sé si esto me vais a poder contestar, pero ¿hasta qué punto en la curva ahora mismo los precios están pues como están hasta ahora y se van a poder mantener? Porque llegará un momento en el que se dispararán, pero lógicamente, pues como se han disparado pues los desarrollos en Valdebebas o en otros desarrollos que ya hemos visto, ¿no? ¿Hasta cuándo se van a poder mantener en esa curva los precios que tenemos ahora o cuándo van a empezar a dispararse? Vamos a ver, es verdad que al final la curva de los precios, como he dicho antes también, todo se regula en un libre mercado con la oferta y demanda. Como va a haber una oferta
muy importante de viviendas, entendemos que, como decía antes Luis, que bueno, pues al final esos precios entendemos que no van a tener un... también hay que considerar que tanto Valdebebas, si comparas Valdebebas con otros sectores, a lo mejor no es el público objetivo el mismo. Creo que va a ser un segmento Valdebebas, zona norte, un poco más alto, y cuando vas a sureste va a ser un público más medio. Entonces yo creo que, teniendo en cuenta que la oferta va a ser muy grande y que vamos a tener que competir, o promotores van a tener que competir con mucha oferta porque van a salir todos los desarrollos a la vez, entendemos que esos precios, nosotros no creemos que vaya a haber un aumento muy considerable de los mismos, sobre todo porque esta vivienda, si se absorbe, se va a absorber por una clase media que pueda pagar esas viviendas. Hay un gran porcentaje de vivienda protegida, como he dicho, que es el 50%, que ya solo eso son más de 25.000 viviendas, que va a tener un precio topado con esos módulos. Por tanto, creemos que esos precios van a estar lógicamente van a haber alzas, porque puede haber alzas, pero bueno, estarán estabilizados, y todo influirá un poco con los costes de las materias primas que hemos comentado anteriormente. Yo estando de acuerdo con Juan Francisco en muchos de los puntos, sí diría, mi opinión es que es probable que los precios sigan creciendo, ¿no? Hay varios factores que lo determinan. Primero, ese fuerte desequilibrio entre una gran demanda y una oferta muy escasa, ¿no? Segundo es si la gente puede pagarlo, ¿no? Entonces, si miramos los precios de la vivienda en España en relación con el resto de Europa, en términos absolutos somos mucho más baratos, pero también en términos relativos, en términos de número de salarios, ¿no?, que necesitamos para comprar una vivienda, pues estamos en torno a un 10% por debajo de la media europea. Es decir, todavía hay capacidad de crecimiento, ¿no? Los sueldos de los españoles pues probablemente lleven un 10% de retraso en capturar la inflación que ha habido, ¿no? Van con retraso y impepinablemente, o sea, no se puede permitir que eso ocurra a corto plazo, pues si no empiezas a alimentar la inflación, y los gobiernos lo han hecho relativamente bien, pero se va a volver a alcanzar y a recuperar probablemente ese poder adquisitivo, y si eso se recupera, pues todos esos factores van a provocar que todavía haya margen para que suban los precios. Si además tenemos en cuenta que no hay oferta, te vas a quedar con la parte de la demanda con más capacidad adquisitiva, y es la que va a ser capaz de pagar y comprar, ¿no? Lo que es en la parte de vivienda libre, ¿no? Y insisto, luego la parte de la gran bondad de donde hay que regular precios es en vivienda protegida, y en vivienda protegida está protegida. Bueno, ya para terminar, que nos quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría ver un poco los retos que tienen por delante pues este desarrollo. Bueno, pues empezamos con Luis. Los retos que tenemos en Valdecarros, al final tenemos un reto muy importante de plazos. Tenemos esas 13.500 viviendas de iniciar el 2025, es un reto fundamental. Y luego tenemos, desde mi punto de vista, otro reto muy importante, que es materializar todas esas parcelas no residenciales que permitan encontrar unos operadores que den los mejores servicios al conjunto de la población que va a vivir en nuestro barrio. Esos son para mí los dos retos fundamentales para el éxito de todo este sector. José María, ¿cuáles serían esos retos? Pues nosotros, nuestro reto, como segundos propietarios, ¿no?, de la Junta de Compensación... Primeros. Segundos en cuanto a la institucionalidad formal, ¿no? Somos los vicepresidentes de la Junta de Compensación, y es un orgullo para nosotros tener esa presencia. Es participar promoviendo, ¿no?, la vivienda de protección pública, y teniendo presencia en esas fases 1, 2 y 3 con más de 2.000 viviendas, que van a permitir ese equilibrio socioeconómico y esa apuesta, ¿no?, por esa calidad y asequibilidad al mismo tiempo, ¿no? Y en ese sentido, además, desde el punto de vista de la normativa urbanística, pues que la ley del suelo de la Comunidad de Madrid sea el marco adecuado para que las diferentes fases de planeamiento y de la gestión de ese planeamiento pues fluyan con agilidad. ¿Cuáles serían los retos que veis yo en creo Azora? que José María y Luis los han definido bien, ¿no? Y concretamente yo creo que el principal reto para cumplir las primeras 3 etapas es cerrar el proyecto de reparcelación, ¿no? Claro. Y eso es, bueno, es una cosa que depende tanto de la Junta y de los juntacompensantes, los propietarios, y depende también de las administraciones, que están haciendo un muy buen papel y están prestando mucha atención para que eso se acelere, pero son procesos que tienen sus plazos legales, que llevan en función de cómo se desarrollen, se pueden más o menos complicar, y lo que esperamos es que las administraciones estén muy encima para agilizar los plazos y poder llegar a construir, porque si no se produce la reparcelación no podemos tomar propiedad efectiva de esas parcelas y no podemos iniciar la construcción. O sea, que esa sería como la primera parada. Ese es el primer hito que tenemos que salvar. Nosotros estamos trabajando con el Ayuntamiento muy intensamente en el proyecto,
Yo creo que la buena noticia para decirle a la audiencia es que los propietarios ya tenemos el acuerdo de cómo nos repartimos las parcelas. Entonces yo creo que eso, que es un trámite importante, ya está conseguido, con lo cual ahí ya no hay más debate. Y ahora falta la tramitación. Nosotros trabajamos en un escenario de que eso que está hablando Javier, esa aprobación se consiga a finales de este año, primer trimestre del 2025, y a partir de ahí empezar a edificar, como decía, en régimen de simultaneidad. Que lo consigamos o no depende de nosotros, y vamos a hacer todo lo posible en trabajo, en esfuerzo y en medios, y también de la Administración, que está trabajando bastante intensamente, pero yo no puedo perder la oportunidad de pedirle a la Administración el máximo esfuerzo, porque creo que lo que estamos haciendo en los desarrollos del sureste y en Valdecarros en concreto es una oportunidad no solo para la Administración y para los promotores que estamos aquí, sino para muchísima gente de Madrid que lo necesita y lo necesita ya. Oye, también me están poniendo que los precios de construcción, que no es barato urbanizar. Urbanizar es carísimo, pero a mí hay un elemento que me tiene bastante preocupado en los costes de construcción y de urbanización, que más allá del coste de la urbanización, que es la falta de mano de obra que tenemos en este país. Y eso es algo que puede encarecer mucho todos los procesos inmobiliarios y no inmobiliarios, y es algo en lo que, y lo voy a decir, yo creo que el responsable, que es el gobierno nacional, pues está en otras cosas, como estamos viendo, y no está en algo que nos puede complicar muchísimo la vida en términos macro en España en los próximos años, sobre todo si tenemos en cuenta la falta de mano de obra que ya estamos viendo y la estructura de pirámide de población de este país. Creo que eso nos puede meter en un lío serio, y creo que nadie está en este debate y debía de estar todo el país. Sí, pero por daros un número, ¿no? O sea, yo te diría que hace probablemente 8 años estábamos hablando en costes de construcción sobre rasante en los 1.000 euros o por debajo, y hoy, dependiendo de las ciudades, en Madrid pues podemos estar en rangos, dependiendo de la calidad del producto, entre 1.600 y 1.800, y aquí hago una matización. El coste de construir vivienda protegida es muy parecido al de construir vivienda libre, porque hay unos códigos técnicos de edificación muy exigentes que ha de cumplirse en ambos casos, ¿no? Pero ese es el rango que te puedes mover en Madrid. Pero como nos vayamos a Málaga, a lo mejor te vas a 1.900 euros. Como te vayas a Baleares, a lo mejor te metes por insularidad 2.000 y pico euros los costes de construcción sobre rasante por metro cuadrado. Entonces, es una situación que no preveemos que vaya a bajar, no preveemos tampoco que vayan a crecer como han venido creciendo últimamente y que van a estar estabilizados, pero que eso ya te está poniendo un suelo al precio mínimo que puede salir, ¿no? Retos, Juan Francisco. Retos, la mano de obra, aparte de todo, bueno, sí, aparte de todos los retos que han comentado los compañeros, creo que a nivel también de gestión de la Junta de Cooperación, y creo que ya pusimos la primera piedra hace ya un par de años, con este sector que es el más grande de toda España y uno de los más grandes de Europa, uno de los grandes retos que teníamos como gestión era dotar de capacidad económica y financiera a este ámbito durante toda su vida. Este sector podrá durar 15, 20 años, lo que dure. Lógicamente le podrán venir vaivenes económicos o coyunturales que podrán hacerle cambiar la estructura, pero creo que lo que hemos conseguido en la Junta de la mano de Luis es articular un plan financiero que garantice que este sector, independientemente de las circunstancias que puedan venirle por el camino, tenga una garantía de que tiene la viabilidad económica para poder financiarse. Entonces creo que es uno de los grandes retos, creo que como uno de los grandes ámbitos que tenemos en España, poder haber dotado de esa capacidad financiera al ámbito, independientemente, digo, de la estructura de la propiedad que pueda haber en el ámbito, de que este sector, en el plazo que consideremos que será 15, 20 años, pueda entregarse o podamos entregar a Madrid, porque es el mandato que tenemos de la Administración, poder entregarle a Madrid un barrio con 50.000 habitantes, con 50.000 viviendas. Bueno, ya para terminar, ¿alguna conclusión final, José María? Pues muy optimista, en el buen entendido. Se ha hablado aquí de la profesionalización de la gestión. Valdecarros, además, es un ejemplo de gestión muy profesionalizada, muy eficaz. Sería bueno, además, en vuestra función divulgativa, ¿no? y comunicativa, que vuestra audiencia conociera la capacidad de los gestores, ¿no? Y esas visiones de cliché, esas visiones sesgadas en relación a lo inmobiliario y particularmente en relación a la gestión y promoción del suelo desaparecieran, ¿no? No puede haber equipos más profesionalizados, con más rigor trabajando, generando un producto de calidad, pensando lógicamente en el beneficio, porque si no, no existirían esas empresas y esas promotoras y esos desarrolladores de suelo, pero permitiendo que
Madrid sea un ejemplo de desarrollo urbanístico de calidad en favor de los ciudadanos. Una última conclusión, Luis. Yo creo que la conclusión de este debate es que Madrid tiene un proyecto importantísimo en marcha como Valdecarros, un proyecto donde todo el sector privado del mundo inmobiliario y el sector público también en su faceta de proveedor de vivienda y proveedor no solo de vivienda, sino de un marco normativo que permita la producción de esa vivienda. Estamos todos involucrados con este proyecto. Creo que Madrid es un clarísimo caso de éxito en el contexto europeo y creo que eso va a ayudar a un proyecto como Valdecarros a ser un éxito no solo para los que lo estamos desarrollando, sino para el conjunto de la población en términos de acceso a la vivienda. Bueno, pues yo creo que hemos dado todas las claves de este desarrollo de Valdecarros. Ya solo me queda despediros. Muchísimas gracias a José María García, viceconsejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, José María. Gracias a ti, Meli. Muchísimas gracias también a Luis Roca de Togores, que es presidente de Valdecarros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Meli. A Javier Rodríguez Heredia, socio directo de Azora. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Meli, por darnos voz. Y muchísimas gracias a Juan Francisco Hernández, director territorial centro de Land Company del Grupo Santander. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Meli, por esta oportunidad. Bueno, esperemos que hayamos dado las claves de este desarrollo urbanístico en esta campaña que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos. Seguiremos hablando de Valdecarros. Tenemos mucho que hablar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan a otro lado de las ondas, gracias por estar aquí, compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana en Inversión Inmobiliaria. Hasta pronto.